Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy, como hemos visto en el clip de inicio, la Comisión Permanente reaccionó así a el resultado, al fallo, no tanto el fallo viene ya oficial en unos días, a los votos en el Tribunal Constitucional que en la práctica, en los hechos, declaran constitucional la disolución del Congreso. Varias cosas que quedan para la historia, no solo la audiencia de ayer televisada, sino cómo se ha marcado la pauta en el debate. Y quien ha sido mencionada en el debate de ayer por algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional en la cronología del 30 de septiembre es Indira Wilca, que integra la Comisión Permanente y que fue congresista hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo está Indira? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Muy bien, a ver, ha sido mencionada en este debate televisado del TC por la cuestión de orden que... Cuestión previa, sí. Perdón, que presentó ese día, el 30 de septiembre, respecto a que se deba votar sobre la confianza y no sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso, según la magistrada Ledesma, constituye no una denegación fáctica, sino una denegación manifiesta, puesta en el tablero. ¿Qué le ha parecido, a propósito de eso, la reacción de los integrantes de la Permanente hoy, que ha estado usted ahí también? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, creo que lo de ayer ha sido histórico. Ya creo que se está esta idea manifestando en quienes hemos sido testigos de ese debate, de esta deliberación constitucional, que sea público. Yo creo que va a evitar que caigamos en maniqueísmos políticos, ¿no? Es decir, esta permanente tensión que ha habido entre quienes hemos respaldado el cierre constitucional del Congreso y quienes se han opuesto, que son además una mayoría en la Comisión Permanente, pero que más allá de argumentos políticos, partidarios en realidad, no han podido fundamentar esto de manera legal. Entonces sí ha sido positivo por eso que los magistrados sustenten sus votos, que expliquen las motivaciones que los han inclinado a tomar una posición y que todos seamos testigos de ello, ¿no? Porque eso debería encauzar de otra forma el debate político, que como lo hemos visto durante estos meses ha sido un debate que en realidad habría que decir que no alcanza al nivel de político en algunas ocasiones, cuando uno escucha, en fin, cosas como invocaciones a una supuesta dictadura en la que estaríamos viviendo, al parecer, o digamos un quiebre del orden constitucional, o estas evocaciones casi catastróficas, apocalípticas, de que estamos en un país donde la democracia ha sido fracturada y hay que aparentemente rescatarlo, o esos señores que son parte de la Comisión Permanente estarían esperando pues rescatar la democracia. Eso yo creo que es algo que no contribuye justamente a un debate saludable, en el que hay que reconocer que hay posiciones encontradas sobre lo que pasó el 30 de septiembre, pero que ya a nivel jurídico se han zanjado. A nivel político podemos seguir debatiendo, pero creo que hay que encauzar esas discusiones y esos debates y llevarlos a otro nivel, porque lo que hemos al menos presenciado, quienes han seguramente seguido el debate de la Comisión Permanente, que ya no creo que sean muchas personas, pero se habrán dado cuenta del nivel inapropiado de esa discusión, o en todo caso de ese intercambio, ¿no? Para usted, ¿qué nivel tuvo el debate de hoy en la Permanente? Mire, yo respeto las posiciones diferentes, ¿no? Eso es legítimo y es evidente que mis ex colegas tienen una posición distinta, la mayoría de ellos. Pero como digo, ya estas invocaciones permanentes a una supuesta dictadura, o a llamar dictador al presidente, o a referirse continuamente a la amenaza comunista, chavista y los izquierdistas, me parece simplemente algo carente de sentido y de lógica. Lo que estamos es frente a una discusión constitucional que además el día de ayer ya ha tenido una resolución y que hemos podido tener la oportunidad de escuchar cuáles son los argumentos detrás de ese resultado. Entonces creo que es a ese nivel donde hay que conducir esta discusión, esta discrepancia, que bueno, va a tener que zanjarse ya definitivamente el día 26 de enero también. Decía al comienzo esta situación ocurrida el 30 de septiembre, cuando usted presenta la cuestión previa. Sí. Sería importante, ya que se ha recordado ayer en el debate, poder recordarlo ahora, recordar pasajes de aquel día, sobre todo para alimentar en la gente una cronología con un testimonio de primera mano. ¿Cómo surge la idea de presentar una cuestión previa que además, vistas las cosas hoy, parece haber sido fundamental en la votación que, digamos, ha conducido esta disolución
en un camino constitucional de acuerdo a los votos. Y una primera cosa que creo que es importante que se señale, porque ha sido objeto del debate de ayer, es que la ponencia del señor Ramos y en realidad las conclusiones que han aportado otros magistrados no se refieren a esta idea que ha sido repetida nuevamente por quienes se oponen al cierre del Congreso de la denegación fáctica, ¿no? Lo que se ha argumentado es que sí hubo momentos en los que se explicitó esa negación de la confianza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se pone como un elemento esta cuestión previa que presenté y tal vez haciendo este relato que tú mencionabas, Jaime, habría que contar un poco y situarnos en ese día, que fue un día bastante agitado, empezó muy temprano en la Junta de Portavoces, ya sabíamos que el Premier iba a acudir al Parlamento y de parte de un grupo de bancadas, la bancada a la que yo pertenecía, otras bancadas que teníamos una posición muy clara sobre ese tema en relación a permitir que el proceso sea transparente, porque ya lo veníamos advirtiendo semanas anteriores, se estaba haciendo el proceso incluso más rápido de lo que suele darse bajo esta modalidad de mecanismo acelerado de elección. Y decíamos, ¿por qué tanta rapidez? ¿Por qué no permitir que haya realmente una posibilidad de un escrutinio, de vigilancia de la ciudadanía y poder conocer realmente los perfiles de los magistrados? Se planteó entonces, si es que el Premier iba a venir a hacer este pedido de confianza en la Junta de Portavoces, que el proceso de elección sea después de debatir la cuestión de confianza, ¿no? Que escuchemos primero cuál iba a ser el contenido de la confianza, que hasta ese momento no teníamos claro qué exactamente iba a solicitar el Premier. Él había hablado de un proyecto de ley, pero realmente el contenido de la confianza es lo que expresa en su solicitud verbal. Entonces había que escucharlo para tener idea de cómo íbamos a continuar ese debate. Por eso, a primeras horas de la mañana, a 8 de la mañana, se plantea, paremos esto, que él venga, que presente su pedido de confianza y sobre eso en la tarde continuaremos el proceso de elección. Si es que eso se conversó en la comisión. A las 8 de la mañana, Junta de Portavoces. Yo era vocera de mi bancada en ese momento y lo planteamos también. ¿Y qué dijeron los demás portavoces, sobre todo la mayoría? No, Jaime, bueno, evidentemente el fujimorismo y el presidente del Congreso en ese entonces, el señor Olechea, se opusieron a esto, incluso intentaron que no haya debate en la elección, que simplemente lleguemos, nos presenten los nombres de los candidatos y votemos. Y yo ahí, la verdad, le recordé, porque esto es algo que luego fue incluso respaldado por otras bancadas, bueno, en fin, las bancadas que han apoyado al fujimorismo en todo esto, Acción Popular, la bancada del señor Acuña, PP, la bancada Contigo, todos respaldaban a que este procedimiento fuera lo más veloz, se eligiera. Y lo que le recordamos a la Junta de Portavoces era que en el 2014 los magistrados que hoy están en funciones fueron elegidos en un proceso muy similar al que ellos estaban impulsando, al que se quiso impulsar este año, pero fíjate, Jaime, que sí hubo un debate, que el presidente de la Comisión Especial de Elección de los Integrantes del TC, que en ese tiempo, en el 2014, fue el señor Víctor Andrés García Belaúnde, presentó su informe, ¿no?, a nombre de la comisión con los candidatos y luego permitió que haya debate de todas las bancadas, es decir, que no se restringió la discusión. Entonces, le recordamos eso, ustedes no pueden primero restringir el debate porque hemos tenido antecedentes en las que siempre ha habido debate cuando se ha tenido el proceso de elección. Luego hay la votación, que ya ese es el momento final, pero tiene que haber un debate. Ahí la cuestión previa viene. Y yo intuyo que querían, prohibir el debate para justamente evitar la posibilidad de que en algún momento el Premier, por ejemplo, llegara al Pleno y haciendo uso de su facultad constitucional pudiera tomar la palabra en algún momento. Entonces, menos mal que exigiendo ese derecho que teníamos también por los antecedentes previos, se permitió primero el debate. Pero se votó en contra de que el Premier pudiera tomar la palabra durante ese debate. Se dijo, muy bien, vamos a permitir que ustedes debatan en el momento del proceso de elección de los magistrados al TC, pero no vamos a invitar al señor del Solar a ese momento, no vamos a permitir que él ingrese. Entonces nosotros dijimos, bueno, no es un tema de si ustedes permiten o no, sinceramente están forzando a que él haga uso de esa facultad que tiene de acuerdo a la Constitución, porque este artículo... Artículo 129 de la Constitución. Que todos hemos recordado estos días, es un artículo que ha sido usado ya antes, ¿no? Creo que se ha visto esas imágenes como un antecedente del señor del Castillo llegando al hemiciclo con sus ministras y con sus ministros y pidiendo la palabra, porque es algo que le correspondía, ¿no? Entonces dijimos, esa es una facultad, ¿por qué forzar tanto a que él llegue efectivamente y solicite hacer uso de esa facultad que está en la Constitución? Y de la misma forma se negaron, dijeron no, el señor de Solar lo vamos a invitar para la tarde, a pesar, Jaime, de que él estaba en la sala de embajadores, ¿no?, sala contigua al hemiciclo, esperando poder ingresar y tomar la palabra en el momento del debate. Entonces, y ahí viene lo del trancazo a la puerta.
Y ahí cuando salimos de la Junta de Portavoces, se levantó la Junta de Portavoces, prohibieron que el señor del Solar formalmente estuviera invitado, como se dice, al debate. Es que nos damos cuenta con que de pronto las puertas del hemiciclo estaban trancadas. Incluso nuestros asesores, esto te hablo a las 9 de la mañana, cuando justamente todos los equipos de trabajo llegan, se apersonan al hemiciclo, como en cualquier pleno, no podían entrar. Estaba trancadas las puertas. Con alguna dificultad pudimos entrar los congresistas y ahí advertíamos que había efectivamente algo totalmente irregular y un manejo pues que no es el que corresponde a un parlamento. O sea, ¿cómo vas a cerrar las puertas como si fuera eso una especie de cárcel, ¿no? Entonces fue ahí, bueno, que se da el momento ya de la censura al señor Lechea, justamente por todas estas irregularidades que se estaban dando. Y bueno, ya después del momento de la censura y que el señor Lechea retoma su lugar en la mesa, es que el señor del Solar ingresa finalmente al hemiciclo en una situación muy tensa. Porque no, y pasaron largos minutos. Nosotros pedimos que se detenga. Se suspende la sesión, Yo además. Justamente estaba sustentando la moción de censura al señor Lechea y digo, no vamos a continuar este proceso porque nos han informado que las puertas están cerradas, que no puede entrar ni salir nadie. Permitan que la gente fluya, porque además eso es hasta peligroso. Y ahí fue que entra el señor del Solar, toma la palabra, pide la cuestión de confianza, que también es un tema muy importante y que es de relevancia para la resolución que se ha emitido, porque él no solamente pide cuestión de confianza por el proyecto de ley, Jaime, él pide cuestión de confianza para que el Pleno decida si le otorga la confianza y hace un proceso transparente, es lo que él dice textualmente, si nos otorgan la confianza y hacen un proceso transparente de elección o si nos la deniegan y continúan adelante con este proceso. Eso es lo que literalmente dice el señor de Solar. Por eso la cuestión previa que yo pido, habiéndolo escuchado, es, muy bien, el señor de Solar ha pedido esta cuestión de confianza, que es justamente la materia que nos ha convocado a este pleno, y lo que hay que resolver es si esa cuestión de confianza se aprueba o no. O sea, por más que ustedes digan, lo vamos a ver en la tarde, no tiene sentido debatir en la tarde algo que estamos a punto de concretar ahora, en la mañana. O sea, por eso pedí la cuestión previa y dije un ratito, seamos sinceros. En la práctica lo que quieren es denegar la confianza del Premier, pero sin votarla. Entonces, más bien, ustedes decidan si realmente quieren, como él dice, otorgarle la confianza y permitir que el proceso sea transparente, modificando estas normas, la norma de la ley orgánica del TC. Porque la confianza venía con el proyecto. Venía con el proyecto y venía con el proceso, Jaime. Por eso, digo lo del proyecto porque es importante, porque ahí viene lo del artículo 105. Venía el proyecto porque ahí van dos infracciones constitucionales. El 129... Bueno, ya a esa altura... Por eso, digo las dos más saltantes y notorias. Varios artículos de la Constitución. Y el 105 es el de los proyectos del Ejecutivo enviados con carácter de urgencia que tienen prioridad. Tienen prioridad, es lo pero que dice el 105. Digamos que yo creo que el aspecto más sólido tiene que ver con el hecho de que el contenido de la confianza del Premier tenía que ver con el proyecto y con el proceso que se estaba llevando a cabo. Él lo que dice es, si ustedes quieren llevar un proceso, siguen adelante con un proceso con transparencia o tal como está ahorita. Y entonces, claro, el Pleno lo que dice es, porque la cuestión de confianza, la cuestión previa que yo solicito es si continuamos adelante con este proceso o debatimos la cuestión de confianza planteada por el Premier y paralizamos la elección de los magistrados. Y ellos, bueno, votan y dicen no, vamos a continuar adelante y hacen caso omiso a la solicitud. Y ahí en esa votación donde se deniega o se rehúsa. Se rehúsa la confianza. La confianza. Porque el contenido de la confianza ya había sido rechazado. Ellos dijeron no vamos a parar y no vamos a hacer eco de la solicitud del señor del Solar y continuamos adelante con la elección. Entonces, nosotros advertimos de eso. Dijimos ustedes, bueno, ya eso fue parte de la discusión posterior, pero dijimos ustedes acaban de ponerse la soga al cuello. Porque conocíamos el proyecto. ¿Eso se lo dice usted a quién? Se lo comentamos a varios colegas, porque acuérdate, Jaime, que fue una sesión que se paralizó, fue una sesión bastante, abrupta, y dijimos, están en la práctica burlando la confianza. La confianza ha sido muy clara, no tiene que ver solamente con debatir y aprobar un proyecto. Eso es muy importante. Es decir, llegan con la cuestión previa y la votación, que según la magistrada Ledesma es una denegación manifiesta, no fáctica, sino hay un tablero y hay una votación en la que se rehúsa tratar la confianza, el proyecto y la votación. Y el proceso de elección, así es. En ese momento usted, con sus colegas, no necesariamente de bancadas afines, sino contrarias, le dicen, oye, acaban de denegar, acaban de rehusar la confianza, ¿se lo dice así explícito? Lo comentamos entre varios que estábamos ahí y dijimos, el pedido ha sido muy claro, porque ellos decían, no, el proyecto lo vamos a ver luego.
no es solamente el proyecto de ley, porque claro, ya hemos tenido antecedentes, Jaime, en este periodo tan convulsionado del anterior Congreso, hemos tenido otras 3 pedidos de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacía el fujimorismo antes? Daba la confianza un día y debatía los proyectos de ley los siguientes días, ¿no? Eso pasó con el tema de la reforma judicial, pasó con el tema de la reforma política, daban la confianza y luego se comprometían a debatir los proyectos los días posteriores. Pero acá el pedido de confianza del Premier no iba solamente abocado al proyecto de ley de modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El pedido de confianza tenía que ver también con el proceso de elección que estaba en curso. Por eso era tan importante, antes de acelerar ese proceso, terminar de zanjar el tema de la cuestión de confianza. Y yo creo que ahí ganó entre la ansiedad por hacer la elección como sea, y yo creo que también un poco de prepotencia, ¿no? De sentir que con la mayoría se podía empujar cualquier tipo de decisión y finalmente pues el resultado es lo que hemos escuchado el día de ayer en el debate sobre la ponencia del señor Ramos, ¿no? Este aspecto, ¿no es cierto?, en la práctica de negar la confianza a través de esta votación de la cuestión previa, pues es un hecho que prueba que hubo una voluntad de burlar este acto. Por más que en la tarde hayan convocado otra vez al Pleno para decir vamos a votar ahora sí, incluso hicieron una conferencia de prensa antes diciendo ya miren, hemos reflexionado y ahora sí creemos que tal vez debamos aprobar este proyecto, lo hemos revisado, no tiene nada que nos parezca irregular, eso está en una conferencia de prensa, me parece antes de que se retome el Pleno a las 3 de la tarde. Y estaba la señora Arauz. Antes de la interrupción, en el receso, el entonces congresista Becerril sale a pasos perdidos, hace una declaración y en los hechos pecha a Vizcarra y le dice, ya votamos pues, sí, claro. Entonces ahora ven a disolvernos. Claro. Ahí usted cree que ya eran conscientes que la confianza había sido denegada, ergo venía la disolución. Yo creo que algunos de ellos ya tenían idea de hasta dónde estaba llegando como consecuencia los hechos de la mañana y por eso han tratado de arreglarlo y por eso por la tarde hacen esta conferencia de prensa entre comillas multipartidaria con la señora Arauz a la cabeza donde dicen, miren, nos hemos dado cuenta que el proyecto de ley no es tan malo porque recuerda Jaime que inicialmente dijeron el Ejecutivo no puede interferir con el proceso de elección, no puede enviar un proyecto de ley que modifique las reglas de elección del Tribunal Constitucional porque eso es competencia exclusiva del Congreso, este proyecto de plano va a ser rechazado. Pero en la tarde, cuando se dan cuenta que efectivamente estaban realmente yendo a una situación irreversible, intentan arreglarlo y dicen, bueno, vamos a aprobar el proyecto, vamos a otorgar la confianza, pero ya era muy tarde, ¿no? Ya se había consumado el hecho de negar la confianza. Una consulta. Hoy en la comisión permanente algunos usuarios de las redes han mostrado fotos, y hemos visto las imágenes además, pero han evidenciado que la señora Bartra, que actualmente es candidata al Congreso, pidió una licencia, pero participa en la comisión permanente. Sí. Recuerdo el otro día a Gino Costa quiso entrar, salió y como que prácticamente lo votaron, creo, le dijeron retírate, ¿no? ¿Y cómo es este caso? Mire, ¿No hablaron algo? Yo consulté porque me pareció además que la forma en la que se cuestionó al excongresista Costa fue totalmente inapropiada, pero entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto que no es obligatorio que los integrantes de la Comisión Permanente soliciten licencia. Entonces, claro, fue una primera causal incluso de exclusión de algunos candidatos en las listas, el hecho de no haber presentado a tiempo su licencia sin goce de haber, pero luego la última instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ha determinado que no es un requisito indispensable. Entonces entiendo que en la práctica pues ya estas licencias han sido levantadas, ¿no? Entonces por eso tenemos esta dinámica en la que a veces la señora Bartra acude a la permanente, pero también al mismo tiempo está en campaña. Sí, efectivamente es algo llamativo, creo que lo más ordenado sería que se aboque totalmente a la campaña, pero el jurado ha determinado también este criterio. Finalmente, ya que estamos en campaña, quedan 11 días para las elecciones congresales extraordinarias. Viene en el segmento los número 1, en Nada está dicho, Mauricio Mulder en un instante. ¿Cuál es su mirada sobre la izquierda, hoy por hoy, ya que usted ha tomado distancia no ha querido postularse en alguna lista en estas elecciones extraordinarias, pero cómo mira desde la tribuna la actuación de la izquierda, que para empezar está dividida y parece que no está arrastrando mucho elector? Bueno, yo en general tengo una
mirada de preocupación de estas elecciones. Ahora que recordábamos cómo se ha dado este proceso o este momento de disolución del Parlamento y lo que ha implicado hacia atrás del 30 de septiembre un conjunto de situaciones de confrontación entre poderes del Estado, pero también un conjunto de actuaciones, Jaime, cuestionables por parte de quienes éramos los representantes de los ciudadanos. O sea, la ciudadanía tenía y tiene todavía una imagen negativa del Parlamento, que el propio Parlamento se la ganó a pulso, no solamente con obstrucciones, blindajes, con continuas confrontaciones con el Ejecutivo, sino además porque no tuvo una agenda parlamentaria que estuviera al servicio de los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que la gente, creo, percibe como una de las cosas más nocivas. ¿Cuán distinto puede ser ahora? Entonces yo creo, Jaime, que lo que hoy tenemos por delante, seguramente hay una opinión que voy a compartir contigo sobre el tema de la izquierda, pero es que podamos comprender la relevancia de este proceso, podamos decirle a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas que tienen en sus manos la responsabilidad de cambiar esa situación que por 3 años a muchos les colmó la paciencia, sinceramente. A mucha gente sintió que este cierre del Parlamento de manera constitucional fue una especie de respiro, y yo creo que es una especie de oportunidad también para que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir nuevamente a representantes que estén a la altura de lo que la gente demanda hoy en día. Entonces tenemos esa oportunidad, pero también hay que reconocer que hay mucha desafección todavía, hay mucho desconocimiento. También es cierto que la oferta en general, Jaime, no es la mejor, que todavía cargamos con un sistema político, un sistema de partidos políticos que no se ha renovado. Muchos de los partidos que están participando son franquicias electorales, no son partidos que hacen una militancia, no son partidos que convocan a los jóvenes, a las mujeres, son partidos que le pertenecen a una persona y esa persona es dueña de la inscripción. ¿El término franquicia electoral abarca también a partidos de izquierda? A varios, Jaime, a varios. Y me refiero sobre todo al hecho, como digo, de que sean organizaciones que no realicen una vida política activa, que aparecen en tiempo electoral, buscan candidatos como si fuera una especie de concurso y no están vinculados realmente a una mirada del país, a un proyecto del país. Entonces, por eso la gente termina pensando parece que hay buenos candidatos en una lista, pero la verdad termino viendo lo demás de la lista y no me convence. Y entonces acá viene algo importante, que es que cuando uno vota, incluso en una elección parlamentaria, vota por la lista también. Su voto contribuye, así es, a que el partido pueda pasar la valla y eventualmente repartir los votos por cifra repartidora a candidatos. En esta no hay valla ahora. Que no sean, no, hay valla para conseguir bancada. Claro. Entonces, una vez que el partido no pierde la inscripción pasa la valla, ese es el otro tema. Pero el tema primero y más importante es que si un partido logra pasar la valla por los votos de los ciudadanos, va a tener una bancada. Y luego la cifra repartidora ayuda a distribuir esa votación. Entonces, hagamos un esfuerzo de votar bien y también de cuestionar cómo tenemos un sistema político que todavía no se ha renovado. En relación a las izquierdas, muy brevemente, yo creo que tenemos la responsabilidad de mostrar que justamente lo que hoy se está jugando es algo que va más allá de disputas partidarias y de las diferencias que tenemos legítimamente, y tiene que ver con esta posibilidad de renovar la política. Ojalá que haya también bancadas de izquierda en el Parlamento. Y yo diría, Jaime, el asunto de la unidad, dejemos de exigirse a las izquierdas, porque no se lo exigimos a la derecha. Tenemos, si tienes 2 o 3 partidos de izquierda, creo que hablaríamos de mucho. Tienes otros 18 partidos que podríamos decir... no, claro, lo de la derecha lo hablamos con la derecha, pues, pero la izquierda hablamos con la izquierda. Pero claro, yo creo que los criterios tienen que ser similares, ¿no? Nadie le pide a la derecha desesperadamente que se une. ¿Por qué? Porque tiene que haber también pluralidad en los sectores políticos. No todos los y además, son iguales. el contexto de, digamos, la pregunta sobre la izquierda tiene que ver con lo que pasó con Verónica Mendoza, pues, y Cerrón. Bueno, tengo una posición muy clara al respecto. Yo tuve diferencias con eso fue un escándalo, alianza, ¿no? que se quiso impulsar por cuestiones de fondo, que las mantengo, que las ratifico. Pero creo también, Jaime, que el problema es global. Tenemos un sistema de partidos políticos que realmente no está a la altura de lo que los ciudadanos esperan, así que la tarea es ardua para el nuevo Congreso, continuar con una reforma política que no sea maquillaje y que logre superar esos obstáculos que el fujimorismo y sus aliados le pusieron, que era justamente que pudieran emerger nuevos actores. Se ha emitido un nuevo reglamento para crear partidos políticos, Jaime. En la práctica acá va a ser muy difícil que nuevos partidos surjan para el 2021. Y esta decisión que tú hacías referencia del Jurado Nacional de Elecciones va a permitir que todos los 21 partidos lleguen al proceso del 2021. O sea, no vamos a poder depurar
el sistema de partidos con un criterio que es el válido, que es el voto de la gente. El voto de la gente debe permitir justamente saber qué partidos realmente tienen una actividad suficiente para existir de manera legal. Esa es una pregunta de varias que le vamos a hacer a Mauricio Mulder, nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira, por estar aquí, le agradezco mucho. Vamos a la pausa y en efecto viene en nuestro segmento los número 1 en Nada está dicho, Mauricio Mulder, que va por el APRA, y más adelante viene el secretario general de Transparencia, Iván La Negra. Nada está dicho.